toman asistencia y mis amigos como quieren decir acá, Valentina. Pues digo, Ah, claro, acá. claro. Claro, es verdad, tenés un tono muy bajito. No me gusta mucho el ruido. ¿Para qué te voy a mentir? Marce, mate. Ay, mira, ahí me reforcé. Sí, ahí dejaste la vida. Se escuchó. Te tengo que hacer fuerte con la panza, boludo. Si no me hace mal la garganta. Pechera, puede ser, pechera. ¿No hay pechera? Allá, allá. Ahí te busca. La organización Más grande que la de campeón. No, es Nati, en realidad. Marce llegó recién, boludo. Marti, no sé. me dio una paja, ¿qué sabes? Ah, el video. No, el otro. ¿Listo? ¿Seguís? Mañana lo vas a estar cachetón. ¡Puche! 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 ¿Escuchaste, Ale? Sí, sí. ¿En Chile? Sí. Estoy esperando que digan gallo. ¿Crespo o Coudet? Y creo. ¿Te prisa Crespo? Sí, onda Coudet muy... Muy Boca. No, pero echó mucho en su equipo. Onda, jugaban bien, pero está bien que Racing, ¿viste? Pero es como que siempre está... Racing, Central, Llegan- brasilero. Claro, es como que siempre está bien y después... ¿Estás feliz? Lo voy a poner en 4K. No, posta, lo hice en 2 partes para poder editar. Qué genio. Gaby, vos no, ¿no? Vale. Chao, amigo. Todo bien. ¿Estás feliz? Matías, no vamos a ver. Vamos a ver. Nos vemos después, no sé. ¿No me juego? ¿Querés venir, Ale? ¿Te voy a tocar? Vos sos un gran organista, ¿no? Sí, boludo, onda Fito y... Me gustaría saber algo, pero sí vinilo. Empezá con yo. Tarde. ¿Sabe tocar algún instrumento? La guitarra. Bien, Y el piano ahí, medio pelo. bien. Va, los dos medio pelo. No, yo nunca aprendí. Pero no podés aprender igual. Sí. Total, hay tiempo, tranquilo. Yo ahora arranqué a como estudiar de verdad. También como Sí. guitarra este año. Y está buenísimo. Además tengo compañeros re viejitos, ¿viste? Es lindo. Claro, Como aparte hacer lindo, claro, es otra cosa. Somos un grupo re variado, me encanta. Me decía mi primo ponerle es pianista, ¿viste? Sí, y onda, tocó en cruceros y todo, ¿viste? Toda la bola. Ah, tipo Yo me acuerdo, clásico. sí, yo cuando era chico me acuerdo que me enseñaba así, ¿viste? Me quería enseñar cosas. Claro. Pero bueno, Pero te gusta la música, o sea, como que escuchás música y eso. sí, sí, pero- me gusta. Está bueno, yo como que no me pongo mucho, nunca tengo tiempo en realidad. Claro. Como que querés fijarte un tiempo, por eso digo, como que si querés meterte Aparte, en si querés aprender eso, tenés que estar concentrado. claro, sí. Y más si tenés que arrancar de cero. Es como Claro. que tenés que ir a alguien que te enseñe para tomarte esa hora y decir, bueno, a esta hora me pongo a Claro, hacer. aparte de arrancar de cero. No, si no, Es yo diferente. ni me siento. O sea, yo toco de toda la vida en realidad, como que de Aparte, chiquita. también es diferente arrancar de más chico, ¿no? Claro, olvídate, sí, es mucho más fácil. Pero a mí me pasa que si no voy, o sea, yo toco desde siempre, pero me pasó el año pasado,
un día me junté con las pibas, habíamos hecho un fogón, tipo ahí, o sea, mi ciudad es como medio pueblucho, Sí. medio campo. Y hacemos mucho eso con mis amigos. Me di cuenta que estaba re oxidada, o sea, como que... Onda, ¿no te acordabas los acordes? No sé si no me acordaba de los acordes, pero no sé, me tocaba mal, ¿viste? Dice, che, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Y Claro. ahí me di cuenta, claro, yo me paso todo el día en el hospital y... Claro, y es práctica más que nada. Claro, como que me di cuenta que no estaba tocando nada, entonces dije, me tengo que poner a hacer algo. Entonces ahí me anoté, este año me anoté. Y por lo menos una hora, que si bien no es nada, pero una hora y después como que los ejercicios y todo eso que me da me lleva a tocar un poco. Porque si no, nada, es un garrón. Está buena. Aparte de saber música y eso te ayuda en el cerebro, ¿no? Onda, todo eso. A mí me re gustaría, bueno, por eso ahora arranqué, porque me re gustaría saber como toda la teoría, hasta la historia, yo soy medio nerd, Claro. soy una fanática de la lectura. Me gustaría saber como la historia de la música, toda la evolución, porque, bueno, nada al mismo tiempo. He pensado arrancar en un conservatorio. Me voy un año a mi ciudad el año que viene y voy a arrancar en el conservatorio de allá. Y todo sale bien. Así que ojalá que sí. Ah, ese es Esteban. Sí, el equipo está. Viejo, que él me... Sí, yo tengo un amigo que, uno de los amigos de Gaby también, que toca la batería, que toca re bien. Y uno toca batería, ¿viste? Esa gente que sabe tocar guitarra, sabe batería, bajo, todo, ¿viste? Y el chabón capaz que le das una guitarra y se pone a escuchar el tema, ¿viste? Y como que sabe mucho de música, es como que lo particiona, onda, sacan el tema, onda, escuchan solo la guitarra, ellos no sé, eso es re flashero, boludo. Claro, onda, que te den, por ejemplo, que te den una guitarra y te ponen un tema y vos dices, a ver, y vos lo sacás, sin la partitura, un carajo. Hola, ¿querés fumar? No te conozco, no nos conocemos. Ay, no te voy a decir que no. Si me ofreces así, bueno. ¿Qué te va a decir? Ahí voy. ¿Qué amor? Está medio frío. Y además es de River, pero bueno. Sí, bueno, todo bien. Él es de River, así que es fanático. Así que cuidadito. Está lleno de gallinas acá, terrible. Y sí, de la zona. Sí. Bien, Medio de porteño igual, de mate de yuyo, sí. de la stevia. Claro, tal cual. Yo llego a llevar a San Pedro. Te pegan una ¿Mate piña. de yuyo? No, ya no se toma, ya tomás mate con tierra, básicamente. Cuanto más amargo, Tenés que ir a cultivar. tenés que ir a buscar la hierba, la secás. Tenés que poner el tractor en marcha. Llegaste un mate con yuyo, no, sos un trolo. Claro, Imposible. dietética. Y yo tomo. Yo tengo re veo yendo a una dietética, me compré la bolsita transparente esa. Son yuyos orgánicos. Claro. Viste, todo es orgánico. No sabes ni qué es orgánico. Che, ¿qué onda eso? ¿Qué hay? ¿Tribuna? ¿Qué onda? Se escucha como un aliento de mucha gente. Mal, tienen aguante. Nosotros nunca estamos allá, nosotros. No. Ella era parte. Ella era del equipo. No, Pero- allá están siempre Liga Núñez. Ah, ok.
sea, nosotros siempre estamos en estos dos. Sí. Allá, los días, la época de los mosquitos, ¿viste? No sabes lo que era allá. Tendrían una fogata ahí en el medio de... Ah, yo estuve en los días que había la fogata. Era medio extraño que haya la fogata ahí. Sí, no, insoportable. Cambié los lentes, o sea, el marco, y los que tenía antes eran más así, entonces como que tenía más visión. Ahora como para ver, o sea, como que veo hasta acá nomás. Para ver así todo, voy a darme vuelta. ¿Y no te lo probaste así, onda? Sí, obvio, Pero no hiciste movimientos. Claro, no, o sea, vos se ven bien igual, o sea, como que abarcan bastante, pero estaba acostumbrada a que los otros eran como más así, Más largos. como que tenía más campo visual para los, tipo, los laterales. Ya. Y ahora tengo que respirar, boludo, parezco exorcista. Decía no ves nada. No, sí, no tengo mucho, pero... A mí me desespera el astigmatismo que encima el chueco siempre me hace señas y yo no veo. Onda, él no entiende que no veo. No, Onda, ya le dije 20 veces. sí. Como que te dice nada, bueno, pero no tenés nada. Me hacía así. No sé qué me hacía con los dedos y yo decía, ¿qué está haciendo con los dedos? Tengo una así, por las dos. Siempre. Bueno, a mí me pasó, boludo, que yo siempre tuve miopía, en realidad. Y tengo poco, ¿entendés? O sea, me habían aumentado a unos 50. Pero siempre tuve poquito, o sea, como que veía medianamente bien. Y fui ahora hace poco, creo que fue hace un mes, ponele. Y la mina me mide con la máquina y dice, bueno, tenés lo mismo, o sea, lo mismo que ya tenías antes, de una. Y me empieza a probar los lentes. Y no veía, o sea, yo igual no veía, no podía ver de lejos, y tenía que ver de lejos más que nada por el hospital. Y estuvimos como 10 minutos, me probaba los lentes, me los giraba por un lado, me los giraba por el otro, pobre mina. Resulta que solamente en el izquierdo tengo tipo 20 grados de astigmatismo. Eso era lo que me decía que yo no viera bien. Y me terminó bajando el aumento. De uno tengo uno solo. Y me cambió el lente del astigmatismo. Sí, re loco me pareció, porque era re poquito, realmente. Así que ahora veo súper. Ahora veo re bien. Como que no me acordaba lo que Sí, o sea, yo tengo re poco y onda, ahora capaz que no me doy cuenta cuando si quiero fijarme en algo así. Pero después cuando ahorita llego a casa capaz me pongo los lentes y digo, qué mal que estaba viendo. Es que sí, además no ves la cara, viste que es una cagada. Cuando alguien te habla de lejos o algo así. Cuando alguien te habla así No de quiero lejos. imaginar lo que tiene un montón de astigmatismo. No ves nada. Tengo una amiga que tiene mucho de miopía, muchísimo, y mucho de astigmatismo también. Porque miopía es que no ves de lejos. Y astigmatismo Es que es ves borroso. claro, mira que ves doble, como la imagen Sí. medio tac. Hipermetropía que no ves de lejos. Claro, no tenés miopía, astigmatismo duro. Che, Mati, ¿agarraste birras? Allá, mirá, están. Birras están ahí. Ahí al lado de la bolsa verde. Marketing para... No, fotógrafa la novia de Santín. ¡Yo, la línea! Se llama Juan. Nunca le había visto acá bien ese video. Estuvo un tiempo sin venir, pero antes sí venía más seguido. Nunca eso que está mirando. Sí. Seba. Amo que son todos re novilleros y vienen con sus mujeres. Me da mucha ternura porque encima son todos chiquitos, tipo jóvenes. Y los veo siempre que vienen con sus chicas. Sí, para los campeones hay para No tengo idea. Ah, no comes el noticia. No.
¿Listo? Amarillo, 9 por jugar. ¡Bueno, Luqui! ¿Se da al final? No estoy grande para estas cosas. Buena, gordo. ¡Buena, buena! Che, Gaby. Después podés traer las cosas, viste, que quedaron allá, la bolsa verde. Sí, claro. Y quedaban todas las birras ahí, viste. Las mandamos acá adentro. Un tombo de cosas de acá. ¡Toby acá, Toby acá! Ah, no, trae, no entendí lo que le dije. Me trae un bolso gigante, acá no hay ni lugar. 4 contra 1. No entendiste lo que dije. No, yo te decía que traiga las bolsas verdes y la birra no. Eso ponelo en el bolso de allá, que no hay nada allá, boludo. Acá hay un quilombo. Acá no sé de quiénes son los... sí, estaba al lado de Tommy. Buena, bien los dos. Cambio. Cambio. Vamos, muchachos, ¿todo bien? De nuevo, Pedro. A la vuelta. ¿Cómo quedamos? Vení. Apoyó, si no. Vuelta, listo, no pasa nada, dale. ¡Otra! ¡Eso! Sigo. Bien. Vení, Pechi. ¡Ey, Pechi, juega! ¡Ey! ¡Dale, acá! ¡Ay, estamos bien! ¡Seguí juntando! Si no, mándalo ahí. Dale, Pedro, dale. Son los últimos. ¿Qué pasó? ¿Qué voy? Ah, te tiempo colgó la bandera. Muy bien, Kevin, está muy bien, ganás. Dale, Kevin, dale. ¡Rebotame! Bien. Retro. Dale. Revolea.
que está arriba, Lucas. Sí, anda. Sí, abrí. Vení. Santi. Santi. Solo. ¿Cortada? ¿Qué tiene? Tuve que frotarle la pierna a un muchacho. Con coso. No, encima ese olor, no se llama. Ay, me encanta igual. ¿Sí? Hace más efecto. Hace más efecto. Anestesia. Sí. Para las venas, sí, eso, ¿no? Para todo, como que a veces no se corta una vena. Es crema, sí. Cremas, ¿no? Ayer. Cortar remeras, cortar pantalón, cortar medias. ¿Qué pasa, Charo? Gaby. Gaby, te llama Charo. Ah, viste, le dije. Está desangrado. Yo le dije, ¿viniste con eso solo? No, que tengo 3 cosas. Linda es esa, dale. ¡Vámonos! Con juego. Ahí va. Listo. Juli. A la vuelta. Mirá, Pechi. Ay, no puede. Tranquilo. Saca vos, Santi, ahí. Bueno. Adelante. Vamos. Ponete, Luca. Dale, rápido ahí. ¡Dale, Pichi! ¡Anda, Luca, anda! ¿Querés crema para manos? No, pues. Ella se pasaba un montón de productos. La cosmética. No, encima la voy a tener que tocar la pierna a otro chico, seguro. Me cago en la me pone gel. Creo que era gemelo. El pibe no, acá arriba, se me hace el culo. Loco. Sí, yo por un momento le dije, ¿querés pasártelo vos? No, pasame. Te juro, o sea, me iba re arriba. O sea, como que digo, ¿querés que te pase algo? Sí, dale. Cuando me dice dónde, ¿querés que pasártelo vos? Salí del eje, pero bien arriba. Creo que debe ser la primera que veo que ¡Vale, fue! le toca masajear. ¿Sí? Que estoy, sí. ¿Sabes que yo le había hecho a un pibe allá en el platón? Claro, pero vos, onda, no lo vi. Acá no vi nunca. ¿No? Igual a mí me gusta, o sea, como que de hecho pensé, por un momento pensé que está buena la deportología. Tipo, me gusta Claro. la especialidad. Estás ahí, viste, como... Es divertido, no sé. Siempre en escena es medio tranco, además. Claro. Yo mucho problema no tengo, o sea, muy asquerosa no soy, que digamos, así que no tengo mucho problema. Obviamente si te tengo que tocar la entrepierna, no se va a tocar. Claro. Y si no, el Chacho segundo. Hola, Toro. Hola, Gaby. ¿Vos? ¿Quieres sentarte? No, quiero matecito. ¿Ahí? Ah, sí, Ya no hay más. sí, hay. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Estoy investigando. Sí, igual. No va a salir nada hasta No va a después. salir. Hasta después de Sarmiento. Me lo mandó a dormir.
¿Ves? Esa es la que vi yo. Viste, era típico. Ay, ojalá, boludo. Aparte, hoy leí que tenía el papá enfermo o algo así. Así que se va a quedar. Sí, seguro. Primero la tomo los guantes. Siempre que salgo los lavo, literalmente ayer la vi cuando llegué. Ahora de nuevo. No, los lavo siempre, o sea, se me van a hacer mierda en un toque seguro. Por eso me compré esto de lo que tenía estaban en la B. Siempre tiene olor a agua oxigenada, un asco. Qué feo. Pensaba que era olor como a mugre hasta que me di cuenta que era olor a agua oxigenada. El sueño del pibe. Pela otro antes de arrancar. Gatoni me hizo correr a Talamonti el otro día, boludo. ¿Cómo le va? Sí, mal. ¿Cuánto tiempo? ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Llega o acá? ¿Acá? Bien. Estás grande, guacho. Está bravo, boludo. Te cambió la carita. 16 años tenía cuando me dirigía. Sí. ¿Y ahora 32? No, no. ¿Cuánto? 23. Falta de ahí. Seguí con el... Sí. Estoy, mira. Sí. ¿Qué te pasó? No sé qué tan irónicos son. De la raqueta. Siempre tira ese Del comentario slice. porque no tiene estado físico. Pero sí, juega. Ahora te veo. No puede decir. Gracias, Doc. ¿Qué pasó? Al lado Claro, aparte, onda, literal, ya la semana. ¿Ustedes lo dicen si quieren? No, gracias. Ay, yo sí, pero sacá vos porque mis manos son Tiene medio átomo. un asco. Dejo un Son un olorcito. montón de cosas. Hacemos un intercambio. Gracias. Mientras esté así el clima, sin vientito, sin nada, está muy bien. Qué hermoso. Yo mira, no tengo la campera. Estoy excelente. Uy, la puta madre. Dios. La granola. Sí. Ya, Un el médico. hace rato. Un médico. La puta madre, no puede ser que no sepa comer. Igual hace 17 grados. La menos primaveral. Celoso. Estábamos jugando juego, vos estabas con los botines puestos y te fuiste con los botines puestos. Amigo. Bien, el segundo tiempo, ¿no? Segundo. Empezó Recién igual, sí, Recién. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¡Salti! Llegás a pedir a 18 horas, tengo que quedar a tomar. Domingo, 50 kilos.
Va a tener que decir sí que te digan vale. Ah, no le dije, ¿no? No. Juani, me llamo Valen, Vale. para que sepas. Muchas gracias. Pues se enoja cuando le dicen dos. No, a 2 metros me pueden decir Valen. Después de 2 metros ahí sí me gritan no. Perfecto. Claro, no sos la única. Claro, uno sabe que tiene que ir. Me decido, te caso el codo. Un pibe acá tirado, Doc. Decime Valentín. Claro. ¿Cómo me muere en torneo de fútbol en Saavedra? Por no saberse el nombre de la doctora. Y bueno, loco, que aprendan. Hay un montón de veces. Hay que aprender. Es más choqueante cuando ponerle el pela te decía Doc. No, igual no sabe mi nombre. ¿No? No, el único que lo sabe es el Chueco. El Chueco, creo. No estoy segura. Hay que tantear. No estoy segura, pero el Pela no, el Pela no sabe. Para cuando te dice Doc, digo, se llama Valentín. De hecho, creo que algunos de los chicos todavía no. Marce, ¿Cómo me llamo? ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, ahí va. Bien. Gracias. Ay, qué miedo esa pregunta igual, ¿eh? Sí, Jodí. casi cualquier cosa. ¿Qué somos? Dudé, ¿eh? ¿Qué somos? Hice la de Julián Álvarez, ¿viste? En el No, vestuario. aparte que él había agarrado amnesia a la Doc. ¿Cómo me llamo? Había tenido una laguna. Creo que hay algunos que no se lo saben todavía. Gaby sí. Gaby se acuerda de todos los nombres. Sí. Gaby, Santiago no sé. Ah, sí, porque él es el con el que hablo por WhatsApp. Qué mucho está. Listo, fue. Sufrís, ¿no? Estoy preocupada. Eso es lo que no me había preocupado todavía tanto. Hasta ayer. Hasta ayer. Hay A que partir de decir, ayer parecía miedo. Cuando tenés un hijo, ¿viste? Bueno, así. Y hubo una vez que se pegaba un chabón en la cabeza. Un chabón se abrió la cabeza. ¿En serio? Y después pusieron como una flota. Viste, como no sé si fuiste alguna vez a comunicaciones. ¿Fuiste alguna vez? O de club. No, no idea. Bueno, tienen los palos tienen flota, ¿no? Claro. Es que sí. Pero este duró, no sé, habrá durado un mes. ¿No? Es que ponen que para jugar, yo entiendo, es una cagada porque rebota, viste, es un garrón. Ah, Pero esto, a ver, pedo ahora, claro. tengo que saber que ponerlo, sacarlo, Todo tranquilo, campeón. La otra vez hablamos con mi viejo, tipo, ¿por qué no podría hacer otro material? ¿No? ¿Por qué otro material podría ser? ¿Plástico no? Pues es un poronga. De madera, sí, pero en realidad es más duro que esto. Porque esto es hueco. Bueno, este no. Y ahora están hechos, eso es de fierro. Pero esto es hueco. Sí, pero Igual es onda, por ejemplo, los profesionales son de aluminio. Capaz que son más, siento que son menos. son mucho más grandes. Esto es una locura. Por más que No, sea es un hueco, fierro. es poronga. Qué garrón, tipo, que uno se abre. Sí. Igual, bueno, nada, el golpe es el mismo. Sí, no, pero este onda la médica que vino. Todas las cosas de gases, todo. Nada más una situación que te sobrepasa por cómo se No, ponen aparte, los gases. claro, Viste, ayer era como que pata para arriba, anda el chabón esperando la ambulancia. es que sí, ahora yo con mis amigos de la situación de ayer les contaba ¿qué hiciste? Digo, primero que nada una ambulancia no te viene ese pie No, si no aparte, hay sangre y el pie está consciente, no puedes llamar a la ambulancia. Digo,
más que levantar la espada, darle unas gomitas o darle agua, ¿viste? Claro. Estar medio atento a ver cómo reacciona tipo, el estado de conciencia, ¿no? Se lo preguntaba con todos los psicólogos sistémicos, había todo eso, toda la explicación de que era la psicología sistémica, toda la base, pero en ese momento, yo si no estaba, Claro. pero me imagino que no sabe. Sí. Hay una vez, allá en Platense se fracturó una tibia uno. Tardó 1 hora y media más o menos llegar la ambulancia. Bueno, pues ya en ese caso sí vas a agarrar un auto y lo llevas. Sí, sí. Olvídate. Lo estabilizás con. Yo siempre digo, siempre alguien tiene que tener unas canilleras. Claro. Pero sí, las canilleras, las Sí. la venda, bueno, Comienza saliendo fuerte. claro, lo movilizás un poco con 2 canilleras y te lo llevas a la mierda, o sea, con una fractura expuesta de la puedes poner en 1 hora, o sea, primero el tío se muere de hipotermia, es eso sí. Segundo, que si hay sangre o otra cosa, una luxación, ¿no? La luxación no puede estar en 1 hora. Algo que tiene que ser así. Llega rápido, 1 hora, es un montón. Tengo un amigo que se luxó. No, se fracturó. Se fracturó también ahí en el borde. Fue terrible. Y también, mirá que era San Pedro, estuvo también como 1 hora, todo el día estaba tirado ahí. Decí que no tomó ningún paso, no sangraba. Ya. Estaba ahí tirado y no lo podía mover porque encima tenía el tobillo así. Ah, sí, suelto. Estaba suelto, literal. Y encima no había médicos. Decí que bueno, el pueblo, toda la gente se conoce. Pero nada, pobre pibe estuvo ahí un montón de tiempo. ¿Te quebraste algo alguna vez? Una costilla. Pero porque onda de... Me caí un caballo. Re pueble. La saqué re barata igual, me ponía en la pata. Re pueblo. Un caballo, me decía. Re de pueblo. Y lo peor de todo es que no estaba en mi pueblo, ¿eh? Ah, y porque era no lo conocía el caballo. No lo conocía el caballo, no era de mis caballos. Estaba en Entre Ríos. Y terrible lo que me pasó. Yo me re gusta andar a caballo, sé todo re bien. Íbamos tranqui y había toda una zona que era tipo el sordo cortado, ¿sabes? Estaban los hilos, esos eléctricos, pero no estaban conectados, estaban tirados. Claro, el caballo lo vio, ¿Se asustó? y empezó a tirar el teléfono, y no ve que se tira más bajo. Dijo, tirate, me dijo, tirate. No me tires eso. Claro, Frenámelo. Claro, yo sabía qué hacer, boludo. Encima era como que era más piba, era más chiquita. Aparte en la altura está alto, ¿no? Sí, no, se re asustó porque arrancaron pero las chapas, boludo. Claro, él es así, levanta la pata, como que hace así, se tira sentado. Yo no, yo así como Se venía. tiró de cabeza. Claro, yo así como venía me tiré, ya me caí de cara. No sabes cómo tiré la cara, pero toda raspada, por encima caí en los yuyos Aparte de esos. velocidad. No, sí. Caí en los yuyos esos, estaba toda raspada, toda llena de sangre. No. Pero bueno, re barata, porque la verdad caerse en caballo es un montón. He conocido gente que se ha hecho mierda por caerse en caballo. Sí, paralítico. Claro. Sí, sí. Y lo peor es que no me di cuenta en ese momento, era como que yo estaba toda moretoneada, qué sé yo. Y nada, re bien, bueno, me limpié toda la cara. Yo jugaba al básquet en ese momento. Sí. Y un día estaba jugando, había pasado hace una semana, estaba toda raspada, pero estaba bien. Un día estaba jugando y como que me agité en un momento y cuando respiré así, sentí como un pinchazo, ¿viste? Y dije, qué raro. Y ya había pasado como una semana, había sido raro, ¿no? Y
¿Cómo te haces todo? Después como que empezó a doler más, como que no podía literalmente ni respirar, porque ahora me respiraba así, todo cortito porque no podía ni mover el pecho. Claro. Y nada, ahí fui a la guardia y me hicieron la radiografía y me dijeron, tenés una costilla fracturada, o sea, poquito, pero... Claro, me dio una fisura. Claro. Y me contó el pibe que en realidad suele ser así, como que si no es muy grave, suele ser como medio progresiva. Como que la piscina te duele tanto, como que es un golpe, y después por todo el estómago y toda la inflamación, como que Claro. después cuando lo vi, cuando lo subí en la carrera, dije, mirá, tenía razón el chabón. Pero no, así que nada, solamente una fractura. Y ahí nada, tengo que hacer reposo en un mes, un garrón. El resfriado encima que te molesta para respirar. Terrible, boludo. O sea, porque además era como que llega un punto que te molesta. Vos querés respirar profundo y no podés. No, pero me alteraba porque era como que respiraba así Sí, todo cortito. Aparte no queda otra. Una voy a respirar profundo. No, o sea, me hinchaba como la puta madre. Vos te fue impresionante. Sí, el codo. Onda. Pero lo estás Sí, no, onda, me lo fracturé. Me patiné cuando era chico jugando al fútbol en la plaza. Había un árbol de eucalipto que larga las pelotitas chiquititas. Como estaba lleno. Y fui así, caí, crack. Sentí un ruido. Uy, qué dolor, boludo. Y yo me quedé re deforme. Sí, onda. Incluso como que no puedo. Onda, como que quedó medio choto. Claro. Mi hermano se lo quebró 2 veces. Está re débil. Y ahora cuando hace así, me pone la mano. Me duele. No, cuando hace así, como que el codo le queda Claro, para adentro. sí. O sea, invertido, debe ser re deforme. Sí. Me da una impresión y me dice, no, mira, no tengo nada. Y a mí, por ejemplo, los días de mucha humedad me molesta. Claro, sí, la humedad. Yo solamente eso, no que tuve eso, y un esguince de la puta madre en el tobillo también. Jugando al básquet. No. En, Peor. en Sulpi. No, ¿qué es eso? Un caballito chiquitito. En un boliche, en Bariloche. Tacos. No, lo peor todo es que No. no. Viste, si no puede ser tan pelotudo, estaba de zapatilla, me caí, se me cayó una de mis amigas encima. En ese boliche queda como atrás escaleras, no me acuerdo el nombre. ¿En dónde? Uno que es como todo en el escalera. O sea, como todo en el no sé, raro. Pero bueno, me caí en una cosa. ¿En qué lugar? En Bariloche. Sí. No. Me cagó la vida. Por suerte ya habíamos hecho todo lo que era como movilidad, pero era una cagada porque no sé, el otro día íbamos a Grisú, ese que tiene un montón de escaleras, Claro. que subís y bajás, Una subís y paja. bajás. Yo estaba con la bota. Ahí, venía de ahí. O saltábamos con la canción de pata de palo Bariloche. venía. Sí, saltábamos con la canción de Bariloche y tipo se va a upar ninguno de los pibes. Pero sí, una cagada. Igual también la saqué re barata porque en ese boliche que era como así una escalera, caí como 2 escalones, tipo con una amiga, y pasó arriba mío. Y claro, yo como que no me di cuenta y me levanté cuando me levanté me quería pisar, ¿viste? Claro, lo peor que te puede pasar es eso o de vacaciones, que te pase algo así. Igual, bueno, no. No, encima te mata, ¿sí? ¿Tenías seguro? Sí. Porque si no, cagaste. Si no cagaste. Te cobran capaz, no sé, 5.000 euros en un día de internacional. Igual, el huevo no hizo reposo. Claro. Si se me abren, no me interesa. Entonces se levantó y siguió. Sí, un pedo aquí en cama, la verdad. Creo que hizo reposo un día.
Mira, se podrá ver una lluvia de meteoritos desde Argentina a fines de julio. Qué bien. Perdón. 29 y 31 de Acá igual julio. no sé nada. Ah, seguramente no. En la ciudad, porque soy del campo. Mira, San Pedro. Efectivo, pero para mí no le conviene agarrar la cabaña pala. Una de estas será programa, pero nunca. ¿Qué le pasó? No, chocó con el con Ryan. Chao, Tommy. Chao. Matamos dos. Ah, al escritorio. No. ¡Marian! ¡Arriba, Pechi! ¡Línea, línea! ¡Saca! ¿Y te apoyás? ¡Carga! ¡Abrí! Esta no. Yo tengo el mismo termo. El mismo. O sea, la misma forma. Sí. Pero el mío no tiene esa cosa. Es igual. Claro. Encima con un termo de una hora de dos no es nada. Sirve para ahí, para el momento, pero... Esta es re dura, ¿no? Claro, aparte vino de... Él vino tomando de eso. Sí, claro. Además la otra vez ¿Sabes por qué mantiene el calor? ¿Qué está afuera? Claro. Sí, pero entendí. Onda como que el termo es plateado. Claro. Si cae sábado. ¿Vos no tomás mate? No. Soy más de café yo. Igual deberían tomar. ¡La pelota, dale! Debería porque es más fácil cuando estás ahí. ¿Cuánto queda? Y es como más accesible. Claro. Está bien, pero como más accesible.
Chupa bombillas. Si te lo pones a Todos. pensar, si yo me lo puedo pensar así Es como... un asco. Pero bueno, también sirve para el sistema inmunológico. Para no enfermarte. Por lo caliente. No, porque tenés ya un montón de bichos, un montón de gente y empezás a generar anticuerpos. ¿Cuánto vas? Un montón. Venimos con la campera, amigo. Bueno, para que estoy acá trabajando. Está abajo de la cola. ¿No ves? Ah, No veo. De las 12, ¿no? Te pegas sin parar. Y además el sol está por estar muy insolado. 70 veces protector, ¿saben ustedes? el de Betty. Igual debería usar una gorra. Con gorra, ¿no? Sí. ¿Cuántos tapones tiene? Le puso así la pata en la cara. La verdad que te juro que la pasé mal. No, pero menos mal que Aparte, que estaba mirando, porque... No, hay veces que ya aprendí. Aparte resignada ella, ¿viste? Ni se movió. Quedó, bueno, No, ya me acostumbré. ya fue. Si hay que morir. La cantidad de pelotazos que me tuve que comer para que el reflejo me quede así. Claro, estás atento. Nunca me pegaron con los anteojos.